Bienvenidas y bienvenidos estudiantes a una sesión más de Aprende en Casa, de la asignatura Formación Cívica y Ética tercer grado. En esta ocasión retomaremos algunos aprendizajes que ayudarán para mejorar nuestra vida cotidiana. Soy la maestra Jazmín Gallegos y es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio de aprendizaje a distancia. Tomen en cuenta seguir con las medidas de higiene para promover el cuidado de nuestra salud ante la crisis sanitaria. Algunas acciones sencillas son el lavado frecuente de las manos, el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia, el ejercicio físico, la sana alimentación y sobre todo permanecer en casa. Recuerden que al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las y los demás. Vamos a comenzar. En esta sesión buscaremos reconocer las maneras de resolver un conflicto sin el uso de la violencia, tomando en cuenta la mediación como recurso que permite intervenir entre personas, grupos y de esa manera encontrar soluciones justas para todas y todos. Antes de iniciar, alisten sus materiales que necesiten para tomar nota de lo que les parezca relevante y así poder utilizarlo en otro momento. Tengan a la mano su libro de texto, su cuaderno o si lo prefieren, hojas o fichas y un bolígrafo. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Los conflictos se presentan en cualquier lugar del mundo. Es posible que hayan escuchado noticias que se refieren a situaciones de conflicto como las siguientes. El hambre, arma de destrucción masiva. Las guerras por el agua ya están aquí y violencia. Cambio climático e inseguridad en la frontera de Europa. En la esencia de estas noticias subyacen conflictos derivados de la pobreza, la falta de agua, la violencia y la inseguridad. Comencemos por analizar y reflexionar algunas situaciones históricas en las que algunos países han enfrentado diversos conflictos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue el mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad y que causó un gran número de muertes. Tras este conflicto, países de todo el mundo se unieron para crear la Organización de las Naciones Unidas para promover la cooperación internacional y llegar a acuerdos de paz y seguridad. Además, esta institución busca promover los derechos humanos y el pleno desarrollo de la humanidad. Además del ejemplo mencionado, existen otros conflictos en la vida cotidiana. Como ya hemos estudiado en sesiones anteriores, los conflictos se presentan de diferentes maneras en nuestro día a día, y para nada estamos exentos de ellos. En ocasiones, al escuchar la palabra conflicto, casi de manera inmediata pensamos en algo negativo. Sin embargo, debemos saber que no es así. Estos se presentan también como una oportunidad para vivir mejor a través de acciones congruentes con la paz. El conflicto tiene que ver con aquellas situaciones en las que hay contraposición de intereses, necesidades o valores entre las personas. Estas diferencias generan situaciones que al no resolverse o enfrentarse de manera pacífica, pueden causar daño entre las partes involucradas. En principio, es necesario definir con claridad si se trata de un conflicto real o pseudoconflicto. Los pseudoconflictos o falsos conflictos se originan de un malentendido, debido a un manejo inadecuado de la comunicación que puede derivar en información falsa, chismes o rumores. En estos casos, no existe el conflicto porque no se contraponen intereses, necesidades o valores de las personas. Los conflictos reales o latentes sí presentan contraposición de intereses y necesidades. Como se ha mencionado en sesiones anteriores, tenemos que analizar con detenimiento si estamos ante un conflicto real para conocer sus causas antes de buscar la forma de resolverlos. Así que ahora en su libreta o fichas de trabajo anoten algunos de los conflictos que han vivido o conocido en su entorno. Es muy importante que los anoten porque los recuperaremos más adelante. Para continuar, veamos y escuchemos el siguiente video que nos ayudará a identificar la prevención de los conflictos. Qué triste que Regina y Rafa se hayan cambiado de escuela. Esperemos encuentren buenos amigos. Es triste, pero seguiremos en contacto con ellos. Sé que les va a ir muy bien. Vámonos por el lado positivo. 2 de nuestros amigos se fueron, pero Pedro, el chico de nuevo ingreso, se ha convertido en un buen amigo. Por cierto, allí viene. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias.
Nos estábamos acordando de Regina y Rafa y comentábamos que en su lugar hemos ganado un buen amigo. Tú. Gracias, sí me hablaron de ellos. También me acuerdo que me dijeron que fuiste con tu mamá a hablar con el director para que te dejaran de molestar. Pero Regina pensó que lo mejor era cambiarse de escuela para evitarse problemas. Es que hay muchas formas de resolver los problemas. También prefiero hablarlos. Bueno, vamos a investigar el tema de la tarea. ¿Qué emociones experimentas frente a un conflicto? ¿Qué estrategias utilizas para resolver los conflictos? Es natural que en la familia haya problemas y diferencias entre sus integrantes. Estas situaciones sirven para aprender a resolver conflictos sin violencia, por medio de experiencias que transmitan valores y desarrollen capacidades que nos permitan vivir en sociedad. Las herramientas adquiridas en casa nos sirven para resolver conflictos que suelen presentarse en otros ámbitos de la vida, como la escuela, el grupo de amigos o los vecinos. Los conflictos que no se resuelven generan molestia y pueden desencadenar actos violentos. La ira y el enojo suelen conducir a la violencia, que es un acto cuya intención es lastimar, dañar, imponer o manipular a una persona para que deje de hacer algo o lo haga en contra de su voluntad. Este acto de dominio o control es ejercido por personas que tienen más poder frente a otras. Por fin lo encontré. Aquí está la definición. La prevención consiste en desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar conflictos de manera no violenta y que estos representen una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. Por ello, se ha convertido en la base de la negociación o la mediación. Eso nos lo hubieran enseñado antes de que Regina se cambiara de escuela. Pues el director dice que hacer este trabajo nos ayudará a resolver conflictos cuando alguien nos moleste. La idea es que aprendamos lo que debemos hacer para resolver conflictos de forma adecuada y sin violencia. Algunas de las habilidades, las estrategias y los recursos para resolver las situaciones de conflicto de manera positiva son la comunicación asertiva, empatía, autorregulación de emociones, escucha activa, disposición al diálogo, entre otras. Para resolver las situaciones conflictivas que requieren regular emociones, como el enojo, necesitamos expresar lo que sentimos. Algunas herramientas con las que contamos son las siguientes. ¿Qué decir? Emitir mensajes claros que eviten confusión en la interpretación y malentendidos. ¿Cómo decirlo? Con respeto. Para ello, es preciso generar un ambiente de confianza y saber que se tiene libertad para decir lo que se quiere. ¿Cuándo decirlo? Hablar una vez que se está tranquilo y con las ideas claras, sin gritos ni enojo. También hay que saber escuchar. En un conflicto, emociones como la ira o el enojo pueden desbordarse, agravando el problema. Sin embargo, existen formas de manejarlas y no permitir que nos dominen. Respirar profundamente o pedir unos minutos para pensar. Si el enojo persiste tras el conflicto, se puede gritar en privado, hacer ejercicio o escribir una carta expresando lo que se siente y posteriormente romperla. ¿Qué haces tú cuando las emociones, como la ira o el enojo, te invaden en una situación de conflicto? ¿Qué habilidades o estrategias aplicas para resolver los conflictos? Como pudimos escuchar en el video, es importante detectar la magnitud de los conflictos antes de actuar, además de recurrir a las diferentes herramientas, técnicas, recursos y estrategias para resolverlos de una manera no violenta. En caso de no lograr la solución del conflicto en la etapa inicial, antes de que llegue una situación de crisis, se transita a la segunda etapa, que incluye el análisis y la negociación, en la cual las partes involucradas de manera directa analizan y buscan solucionar el conflicto con acuerdos justos que satisfagan a todos y a todas. Pero, ¿qué es la mediación en el conflicto? La mediación sucede con el apoyo de una persona externa al conflicto, llamada mediador. La necesidad de contar con un mediador puede darse cuando las personas involucradas tienen dificultad para comprender la situación y expresar lo que sucede, cuál es el problema
qué les gustaría que pasara, qué sienten. No logran llegar a acuerdos por sí mismas, aunque lo intenten. Están molestas o aferradas a sus posiciones, que aunque quieran resolver el conflicto, ya no logran comunicarse ni dialogar. La mediación no es una solución automática a ningún problema o el camino que asegura la finalización de un conflicto. Implica un proceso que incluye distintas fases que al abordar asuntos de la vida cotidiana deben ser flexibles para ayudar a conseguir la solución del conflicto. La mediación tiene muchas virtudes e incluso tiene interés, aunque fracase, pero tiene también límites. El más evidente es que se necesita de la participación de las partes involucradas en el conflicto. Sin la disposición para participar de las partes involucradas, la mediación no puede existir. La mediación es sumamente útil para resolver conflictos interpersonales o de pequeña escala, pero es mucho más limitada para tratar conflictos internacionales. La función de la persona mediadora es la de reconciliar los intereses de las partes en conflicto. Buscar un equilibrio de poder que conduzca a ajustes, ayudar a las partes a examinar su futuro y sus intereses o necesidades y a negociar el intercambio de promesas y relaciones que les serán mutuamente satisfactorias. Para lograrlo, el mediador ha de reunir algunas características determinadas y ha de tener ciertas habilidades para poder modificar las relaciones conflictivas de quienes se someten a la mediación, a través de decisiones que tomarán ellos mismos. Para comprender un poco mejor el papel del mediador, analicemos el siguiente esquema. 1. Identificar y elegir un mediador. Tiene que ser alguien de confianza para las partes involucradas. Debe aceptar esta labor de manera voluntaria. 2. Hacer un contacto inicial con las partes involucradas en el conflicto. Hablar por separado con los y las involucradas para proponerles la mediación. El proceso solo podrá continuar si están de acuerdo. 3. Preparar y organizar el encuentro. Conversar también por separado con cada parte. Conocer su punto de vista acerca del conflicto. Para ello, es conveniente preguntar: ¿cuál es el problema? ¿Cómo se sienten con eso? ¿Cómo les gustaría que se resolviera? ¿Qué es lo más importante o valioso a lo que no renunciarían? ¿En qué estarían dispuestas a ceder? Acordar una fecha y un lugar neutral para reunirse. Establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de la mediación. Como verán, llevar a cabo un proceso de mediación para resolver un conflicto no es nada fácil, pues implica un gran compromiso de conocimientos, habilidades y actitudes positivas. ¿Les parece bien si, para tener un ejemplo más claro de cómo se lleva a cabo la mediación, ponemos atención al siguiente video? Entonces, ¿qué digo? ¿Ya aceptaron los de San Andrés que esta cancha es nuestra? No, Pedro. La mayoría de nosotros pensamos que la cancha está en territorio de San Andrés y por lo tanto nos pertenece. Pero no es de ustedes. Nosotros, los de San Pablo, le damos mantenimiento y aquí hacemos nuestras fiestas. ¿Qué conflictos has podido resolver dialogando? ¿En qué situaciones problemáticas de las que has sido partícipe ha tenido que intervenir un tercero para solucionarlas? ¿En qué casos has mediado para que otros resuelvan un conflicto? En toda convivencia humana es normal que surjan conflictos, aún entre personas que se tengan aprecio, como familiares, una pareja, amigos, otros seres queridos y gente cercana. Algunas veces el conflicto puede ser tan complejo que no es sencillo resolverlo, sobre todo cuando los afectados no tienen habilidades comunicativas y emocionales suficientemente desarrolladas. En esos casos, es necesaria la intervención de una persona o grupo de personas que desempeñe la función de mediadores entre los involucrados. Pues yo voy a seguir viniendo a jugar esta cancha. Está bien. Nosotros vamos a ponerle reja y candado para que no se metan intrusos. Otra vez peleando por la cancha. Este es un espacio público que puede ser utilizado por quien lo necesite o desee utilizarlo. No es de nadie en particular.
ni siquiera de los habitantes de esta región. No pueden seguir así. Tienen que resolverlo. ¿No han pensado en alguna forma en que todos puedan utilizar la cancha de manera responsable? Sí. ¿No han pensado en jugar juntos o compartir la cancha o organizar un torneo? Háblenlo y lleguen a un acuerdo. Es en el seno familiar donde aprendemos a resolver conflictos. En las disputas entre hermanos, los personajes que reconocemos en la mediación son el padre o la madre, un hermano mayor, las abuelas o tías, entre otros. Sus intervenciones son determinantes, al imponer soluciones con las que estén o no de acuerdo los involucrados en el conflicto. De esta manera se resuelven sus diferencias. Esta forma de solucionarlas se llama arbitraje, pero también pueden intervenir para que las personas afectadas arreglen sus diferencias mediante el diálogo y establezcan acuerdos que las partes han de respetar. Entonces, lo que hace esa persona ajena es mediar. La escuela es otro espacio donde con frecuencia se presentan conflictos. En él, las figuras de autoridad que realizan la mediación y el arbitraje son los profesores, directivos y personal administrativo. Es mejor cuando las partes afectadas hablan para encontrar solución, pues es más probable que queden satisfechas con el acuerdo que cuando se les impone una solución. ¿Ya hablaron? ¿Ya llegaron a un acuerdo? Sí, Sí, hablaremos con los habitantes de ambas comunidades y los invitaremos a tomar acuerdos para el uso, cuidado y mantenimiento de la cancha, y así todos saldremos beneficiados. No será fácil. Pero lo haremos juntos. En el video se plantean 3 preguntas. Más adelante las recuperaremos para responderlas. ¿Qué conflictos han podido resolver dialogando? ¿En qué situaciones de las que han sido partícipes ha intervenido un tercero para solucionarlas? ¿En qué casos han mediado para que otras u otros resuelvan el conflicto? Como vimos en el video, la mediación es un recurso muy importante, ya que en gran parte de los procesos negociadores resulta imprescindible la figura de un intermediario, normalmente una persona o una organización que es aceptada por todas las partes y que actúa de forma imparcial y neutra y que las ayuda a superar sus diferencias y a encontrar los suficientes puntos en común o nuevas perspectivas que permitan avanzar hacia la consecución de compromisos y acuerdos satisfactorios. La mediación, por tanto, es una extensión del proceso negociador que busca una cooperación entre las partes para obtener, en la medida de lo posible, un resultado donde todas ganen y nadie pierda, porque debemos saber que un conflicto no se trata de ganar desde un punto de vista competitivo, buscando aplastar a la otra parte, sino de dar soluciones óptimas para ambas partes, y esto se hace mediante técnicas que permiten abrir el proceso a nuevos planteamientos, a nuevas formas de encarar los temas, con la activa participación de las partes. La mediación es normalmente un proceso a corto plazo que en cierta forma y con la ayuda de las y los participantes trata de aislar temporalmente los problemas en disputa con objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. Está más relacionada con el presente y el futuro que con el pasado, y está más orientada hacia la forma en que las partes pueden resolver el conflicto y crear un plan que conduzca a la solución. La mediación interviene más sobre las conductas de las y los involucrados que sobre la estructura del conflicto, ya que se puede capacitar a las personas implicadas a abordar mejor el tratamiento estructural del conflicto. Escuchemos el siguiente caso e identifiquemos si en él está la presencia de un mediador. A los habitantes de San Ignacio se les informó que debajo de su comunidad encontraron un valioso depósito de plata. Hay una empresa interesada en comprar los terrenos a los dueños, pero esto significaría que todas y todos deben irse de ahí. En las calles se ha escuchado distintas ideas. Unos opinan que no deben aceptar porque implicaría desintegrar la comunidad y abandonar tradiciones de muchos años.
Por ejemplo, nadie podría asistir a la fiesta patronal porque estarían buscando un lugar para mudarse. Algunos piensan en quienes no son dueños de los terrenos y se preguntan a dónde irán y con qué dinero. Otros creen que sería bueno vender, pues el dinero les vendría muy bien a muchos y mejorarían sus vidas, ya que en la comunidad existen pocas oportunidades de trabajo y es preferible recibir lo que se ofrece por los terrenos que batallar con carencias. Unos más consideran que no vale la pena discutir acerca de este asunto, pues han escuchado que la empresa que quiere comprar es poderosa y las autoridades apoyan la venta, de modo que es mejor irse sin provocar problemas. Por su parte, las autoridades de la comunidad han convocado a una reunión para hablar sobre el tema y tomar decisiones. Como pueden notar, el caso anterior hace referencia a una problemática social, ya que se ve involucrada una comunidad. Dentro de ese conflicto, ¿percibieron la presencia de un mediador? Si recuerdan bien, cada persona implicada iba manifestando su opinión al respecto del conflicto y en el último párrafo pareciera existir la presencia de un mediador, en este caso, las autoridades. Recuerden que no todos los casos el mediador es necesariamente una persona, lo puede ser también una organización e incluso la autoridad misma. Esto dependerá de la magnitud del conflicto. Ahora que vamos avanzando un poco más en el tema, nos conviene recordar los siguientes criterios para que podamos construir relaciones más justas y pacíficas ante un conflicto. Prestemos atención al siguiente esquema. 1. Analizar la situación para reconocer cuál es el conflicto y cuáles son las consecuencias de evadirlo o aceptar cualquier solución. 2. Tener la disposición para resolverlo. Parece obvio, pero puede suceder que las y los involucrados o parte de ellos no estén interesados en hacer cambios. 3. Aportar al diálogo, la colaboración y la negociación. Es deseable que las acciones que se realicen no sean impuestas, sino que involucren a todas y todos y las animen a cooperar, mostrar solidaridad y apoyarse. 4. Cuando la colaboración y la negociación no sean posibles, es necesario pedir la intervención de un agente externo o mediador. Tomen en cuenta que hay conflictos en los que no es deseable negociar, como el abuso o el daño de la dignidad de alguien, sino detener la situación. 5. Promover mediante nuestras acciones valores como la solidaridad, la empatía y la justicia. Buscar soluciones creativas que favorezcan a todas y todos. Como se muestra, la práctica de la mediación a cualquier nivel de las relaciones humanas supone un aprendizaje en la resolución positiva de los conflictos. Tiene mucho que ver con la educación para la cultura de paz. Cuando solucionamos un conflicto, adquirimos la capacidad de solucionar otros futuros conflictos, sea de la misma temática o de otra diferente. Es momento de recuperar la actividad que al inicio de la sesión se planteó. La propuesta de anotar algunos de los conflictos que han vivido o conocido en su entorno. Ahora que ya los tienen, analicen si fueron resueltos de manera pacífica. Por otra parte, demos respuesta a las preguntas que se plantearon en uno de los videos. ¿Qué conflictos han podido resolver dialogando? ¿En qué situaciones de las que han sido partícipes ha intervenido un tercero para solucionarlas? ¿En qué casos han mediado para que otros resuelvan un conflicto? Cuando terminen de responder estas preguntas, analícenlas y compártalas en otro momento con docentes, compañeras y compañeros y, ¿por qué no?, empiecen a aplicar lo aprendido en esta sesión. Recordemos que la mediación es un proceso que activa la participación de las personas para solucionar sus propios conflictos. Una cultura del compromiso y del diálogo es una conducta ética en la medida que es un ejercicio de respeto, empatía, confianza y de solidaridad. Les invito a consultar su libro de texto de Formación Cívica y Ética. Recuerden que pueden consultar los libros digitales que se encuentran en la página de CONALITEC y no olviden visitar sitios web oficiales. Tengan presente que crear espacios de paz es responsabilidad de todas y todos. Hemos llegado al final de la sesión. Fue para mí un placer compartir con ustedes este espacio. Nos vemos en una próxima transmisión de Aprende en Casa. Hasta la próxima.